10 almendros equivalen a 14 cucharaditas de crema de chocolate, a 18 pistaches. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Qué bueno. ¿En qué nos quedamos? En trastornos por abuso de sustancias. Estamos viendo las sustancias. Bueno, hicimos un paréntesis de la epidemiología, pero para esta clase vamos a empezar con eso, según yo. Ok, con trastornos por consumo. Sí, Bueno. Entonces, digo, en términos generales, pues, hay que tener en mente que ahora todos los trastornos o lo que antes se conocía como dependencia y abuso de sustancias, ahora está incluido en lo que se llama actualmente, pues, trastornos por consumo de sustancias, ¿verdad? Y les creo que les había comentado también que, bueno, están los llamados propiamente trastornos por consumo, que decíamos, dependiendo si la persona cumple más o menos criterios, pues ya dices, tiene un trastorno por consumo leve, moderado o grave. Y por otro lado, creo que ya lo comentamos, pero bueno, lo repetimos en caso de que a alguien se le haya pasado, lo que sea. Por un lado está el trastorno por consumo de sustancias, que incluye, les comento, lo que antes se llamaba dependencia y abuso de sustancias. Es decir, que si el sujeto ya tiene bronca con el consumo, que si ya pierde dinero, que si ya quiere dejar de consumir y no puede, que si está consumiendo más seguido, que si gasta mucho tiempo en el consumo, que si ya tuvo problemas en la casa, que si ya tuvo problemas legales, que si además gasta mucho dinero en consumir, etcétera, o si tiene manifestaciones físicas o de comportamiento que tienen relación con el consumo, pues bueno, en ese caso hablamos propiamente de un trastorno por consumo, pero les decía yo que además de los trastornos por consumo, pues están propiamente los que se llaman trastornos secundarios al uso de sustancias. O sea, puedes tener problemas con el consumo por una parte, pero por otro lado, una persona puede tener un cuadro de intoxicación por sustancias o puede tener un síndrome de abstinencia por sustancias, es decir, el cuadro que se presenta cuando el sujeto, o inmediatamente después de que el sujeto consume la sustancia, muy poco tiempo después, puede que tenga un cuadro de intoxicación que igual puede ser leve, moderado, grave, y eso se repite en cada uno de los trastornos, ¿no? Y entonces puede ser intoxicación, puede ser un cuadro de abstinencia, o también puede presentarse cualquier variedad de trastorno cuando ustedes clínicamente ligan el consumo con el hecho, por ejemplo, de que la persona se psicotiza. Entonces,
si tú ves que el cuadro psicótico actual de la persona tiene que ver con drogas, entonces dices, es un trastorno psicótico secundario al consumo de X sustancia. Igual puede que presente un trastorno que tenga características bipolares y dices, ahorita este episodio que tiene el sujeto está causado por tal sustancia que estuvo consumiendo, o puede tener un trastorno depresivo, de ansiedad o de TOC. ¿Okay? No es nada raro que los cuadros de drogas luego vengan asociados con trastornos de estrés postraumático o agudo, ¿no? Pues digo, no resulta tan difícil, pues, aunque a lo mejor las drogas no los ocasionan directamente estos, pues a lo mejor sí de manera indirecta, pues si vas a comprar cristal a una colonia peligrosa a las altas horas de la madrugada y resulta de que ahí mero te encañonan con una arma de fuego, y ves cómo mutilan al cuate que iba acompañándote, pues obvio que no resulta raro que luego cuando hay consumo de drogas con alguna regularidad te encuentres que también hay cuadros como como el estrés postraumático o el estrés agudo. A lo mejor en ese caso no desencadenados directamente por el consumo, pero sí de manera indirecta. Pues si vas a comprar mugrero a un lugar peligroso, pues te tocó una situación donde la vida o la integridad física tuya o la del otro estuvo en riesgo, y entonces, bueno, pues en ese sentido se puede pensar que las drogas estuvieron involucradas de manera indirecta, pero pues el hecho de consumir alguna sustancia te puede ocasionar directamente broncas con la conducta alimentaria, con la excreción, con el sueño. Muy comúnmente un trastorno del sueño puede ser causado por drogas. Digo, y acuérdense, las drogas pueden ser ilegales o pueden ser medicamentos de los que estemos empleando para el tratamiento de cualquier otra cosa. Es decir, una persona puede puede tener un cuadro de dificultades para dormir, de insomnio, porque le estamos dando un antidepresivo que es activador. Digo, nos podemos encontrar esos casos, ¿no? O puede ser que el sujeto que estamos viendo tenga problemas de somnolencia excesiva diurna porque le estamos dando alguna variedad de medicamento que ocasiona precisamente somnolencia. Entonces, bueno, hay que tener en consideración esas cosas. Igual alguien puede tener problemas en el área de su funcionamiento sexual, puede tener una disfunción sexual, sobre todo por el consumo de sustancias, ¿sí? Y también, obvio, el sujeto puede tener un trastorno neurocognitivo por consumir drogas. O sea, vaya, creo que ya lo habíamos mencionado, pero el caso clásico es el sujeto que consume mucho alcohol durante mucho tiempo, en grandes cantidades, pues probablemente vaya a terminar con un cuadro de demencia secundaria al consumo de alcohol, que creo que dijimos, pero si no lo dijimos, pues bueno, lo repetimos. Un sujeto que consume mucho alcohol, que deja de consumir de manera súbita, puede presentar un trastorno neurocognitivo de inicio, de estos que se llaman síndrome confusional agudo, ¿no? Un síndrome confusional agudo por la suspensión del consumo de alcohol, y entonces en ese caso el cuadro se llama, digo, clásicamente es a lo que le dicen delirium tremens, ¿no? Esto es un síndrome confusional agudo porque el sujeto dejó de consumir alcohol de repente. Que no resulta nada extraño que sujetos con problemas de consumo de alcohol intensos luego en algún momento son hospitalizados por otra razón, porque tuvieron un accidente, porque traen otra bronca diferente, suspenden el alcohol y además de tener el cuadro por el cual ingresan al hospital, luego resulta que también presentan un episodio de delirium, ¿sí? O síndrome confusional agudo. Y el síndrome confusional agudo puede ser causado por drogas, ya sea durante la intoxicación o durante la abstinencia.
Además, el otro conjunto de trastornos neurocognitivos, esto es, las que anteriormente se llamaban demencias, también pueden ser desencadenados por drogas. Y en este sentido, lo ligamos con lo que estábamos diciendo. Alguien tiene un delirium tremens que luego se complica con manifestaciones neurológicas y entonces además de la confusión y de la alteración de la conciencia, presenta también, por ejemplo, oftalmoplegia y ataxia. Y entonces ya conformas tú un cuadro donde con la ataxia, la oftalmoplegia, la confusión mental, o sea, el estado alterado de conciencia, junto con el antecedente de que el sujeto disminuyó significativamente o dejó de consumir alcohol de repente, pues entonces se conforma el cuadro de lo que clásicamente denominaban síndrome de Wernicke, ¿sí? Síndrome de Wernicke, del cual, si el sujeto se recupera después de esta alteración aguda de la conciencia con síntomas neurológicos, queda con un daño que luego se manifiesta como una incapacidad para recordar cosas, específicamente en el sentido de perder la memoria inmediata. Y entonces el sujeto queda con una amnesia anterógrada muy importante, y esa amnesia anterógrada que se presenta luego después de haber presentado un episodio de síndrome de Wernicke es lo que tradicionalmente se ha conocido como psicosis de Korsakoff, ¿no? O sea, una demencia muy característica asociada con consumo de drogas. Aunque pues hay que tener en mente que sujetos, por ejemplo, que consumen sustancias como inhalables, que luego sabemos que ocasionan un severo deterioro cerebral, pues, tampoco va a ser raro que nos los encontremos con cuadros neurocognitivos, particularmente demenciales, ¿verdad? Es decir, con alteraciones, pues, de las funciones cognitivas superiores, de forma que se puede establecer el diagnóstico de un trastorno neurocognitivo como se conocen actualmente, ¿sí? Y entonces, bueno, eso es lo que podemos decir en cuanto al asunto de los trastornos relacionados con sustancias, así de manera muy superficial. Pues lo ligamos ya con la presentación de este otro grupo de trastornos, que son los neurocognitivos, que se pueden presentar en esas dos variedades que les comentaba, ¿verdad? Es decir, puede ser un trastorno neurocognitivo agudo, como el llamado actualmente síndrome confusional agudo o delirium, clásico de los libros de texto más antiguos, pero también se puede presentar un trastorno neurocognitivo mayor o leve que corresponden a lo que tradicionalmente se llamaba demencia, ¿verdad? Y pusimos ahorita el ejemplo de delirium y demencia causados por el empleo de sustancias, ya sea drogas de abuso o incluso medicamentos, pero hay que tener en mente que estos cuadros de delirium y de demencia pues tienen múltiples causas que pueden ser de tipos muy variados, ¿no? Y entonces decíamos, los cuadros de delirium pueden ser por drogas, como decíamos ahorita, pueden ser por aspectos metabólicos o pueden ser por cuestiones de tipo infeccioso o por alteraciones de tipo hidroelectrolítico con ciertas características particulares donde el cuadro de síndrome confusional agudo pues tiene una etiología que luego se puede detectar a través ya sea de la historia clínica, del examen físico, de las pruebas de laboratorio, y entonces te encuentras con que el sujeto lo que tiene es una elevada concentración de sodio en sangre que a lo mejor está condicionando la presencia de los síntomas de alteración de la conciencia, de problemas de atención, de problemas de conducta y de alteraciones sensoperceptivas
que luego nos encontramos clásicamente en los cuadros de delirium, ¿no? Les decía que el delirium, pues como el nombre lo indica, es un síndrome confusional agudo, dura poco tiempo, el paciente puede recuperarse y quedar con secuelas, como en el caso de la psicosis de Korsakoff que mencionábamos, o de otras secuelas en el funcionamiento mental, y también el mismo cuadro de delirium puede ser el preludio o el aviso que nos está dando el paciente de que a lo mejor está en la antesala de fallecer, que luego pues es otro desenlace que nos podemos encontrar con el delirium. Pero en el caso de estos cuadros confusionales, que luego ustedes hacen una buena historia y conocen los antecedentes del paciente y saben que es un paciente que, por ejemplo, tiene problemas severos de consumo de alcohol, pues con el paso también de los años, la mortalidad en caso de delirium por consumo de sustancias, pues ha ido disminuyendo en los diferentes sitios donde se atienden pacientes con delirium, porque en general pues se tiene mayor conciencia del médico sobre la presentación de estos cuadros y entonces con el tratamiento apropiado, dependiendo claro de la causa que luego está ocasionando el episodio de delirium, pues los pacientes regularmente la libran con bastante mayor frecuencia estadísticamente que lo que sucedía hace 20, 30, 40 años, ¿no? Donde la tasa de mortalidad realmente era mucho más elevada. Pero bueno, les decía, esos son por un lado delirium o síndrome confusional agudo, el cuadro psiquiátrico más frecuente en los hospitales generales, pero que, pues paradójicamente, pues a pesar de ser psiquiátrico, pues los atienden los médicos de otras áreas, como puede ser el servicio de terapia intensiva, como puede ser el servicio de urgencias, como puede ser el servicio de atención de pacientes después de intervenciones quirúrgicas, donde luego no es raro que las personas tengan ciertos episodios de delirium que, como les comentaba, pues afortunadamente regularmente son transitorios, y que de los cuales el paciente se puede recuperar por completo o puede quedar con alguna secuela, como en el caso que mencionábamos del delirium por abstinencia alcohólica, que puede terminar en un cuadro que, como les dije, se ha llamado tradicionalmente psicosis de Korsakoff, aunque curiosamente son pacientes que no están psicóticos. En la psicosis de Korsakoff, regularmente la bronca central es que la persona tiene severos problemas con el establecimiento de la memoria a corto plazo, de forma que no se acuerda de lo que hizo hace poco tiempo, ¿eh? Pero pues en general no están psicóticos porque regularmente, aunque sí puede ser que haya alucinaciones o ideas delirantes, luego no es lo que se describe comúnmente, ¿sí? Y entonces esos serían los cuadros que se hayan incluidos dentro del grupo de trastornos neurocognitivos. Tener en mente que mencionamos el ejemplo de demencia o trastorno neurocognitivo mayor o leve por consumo o asociado con el uso de sustancias, pero recordar que hay diversas causas que luego pueden ocasionar que el cerebro se deteriore y que con el paso del tiempo se manifiesten estos cuadros de trastornos neurocognitivos. El más frecuente actualmente o la causa asociada con trastornos neurocognitivos que se debe tener en cuenta por razones estadísticas también en la actualidad, pues es esta variedad que luego se conoce como enfermedad de Alzheimer, ¿no? Enfermedad de Alzheimer, que es un trastorno ahí neurodegenerativo, que luego su manifestación en el cuadro del paciente, pues es la presencia de una condición neuropsiquiátrica que luego se conoce en la actualidad como trastorno neurocognitivo, ¿eh? De los cuales pues hay múltiples variedades en cuanto a la etiología, pues está la demencia frontotemporal y la demencia de cuerpos del Lewy, o pueden presentarse cuadros demenciales después de que la persona tiene episodios de infecciones
que afectan el funcionamiento cerebral, ya sean por bacterias, por hongos, por virus, ¿sí? O puede presentarse cuadros demenciales por causas diferentes. Entonces, bueno, tener eso en mente, incluyendo el hecho también que vemos con cierta regularidad en el que luego se describen cuadros de trastornos neurocognitivos en personas que han tenido traumatismos cráneoencefálicos repetidos y frecuentes, o a veces uno solo, pero de tal intensidad que el sujeto queda con alguna variedad de trastorno neurocognitivo. Entonces, bueno, hay que tener eso en consideración. Y eso es lo que podemos mencionar ahorita de momento. Digo, podemos mencionar muchas cosas más sobre trastornos neurocognitivos, pero ahorita que los estamos viendo así de pasadita, pues yo creo que con eso podemos tener por el momento para seguir adelante, a reserva de luego revisar con un poquito más de detalle el asunto de las demencias antiguas y actuales trastornos neurocognitivos, ¿no? Eso en cuanto a estos cuadros, y luego mencionar que en la clasificación, pues el grupo de trastornos que aparece inmediatamente después, pues es el grupo de los trastornos de la personalidad, que en general mencionábamos en algún momento. O sea, los trastornos de la personalidad son patrones de funcionamiento del sujeto. Es una manera en que se organizan, pues, los rasgos de personalidad de manera que se repiten y se presentan de manera inflexible y permanente. Esto significa que el sujeto siempre funciona así, es decir, el que es paranoide de personalidad, el que tiene personalidad paranoide, pues la mayor parte del tiempo, durante un tiempo muy prolongado, generalmente después del inicio de la edad adulta o en la adolescencia, pues vaya, es un sujeto que toda la vida va a ser desconfiado, pues, ¿sí? O el sujeto que tiene un trastorno evitativo de la personalidad, pues lo mismo, un sujeto exageradamente reacio a relacionarse con otras gentes, a menos de que se le ofrezca la seguridad absoluta de que las cosas van a salir bien, pues regularmente así va a funcionar durante mucho tiempo, a menos, por supuesto, de que haga algo para intentar modificar su funcionamiento. Claro, decíamos, algo que la persona puede hacer es, pues, por ejemplo, recibir atención farmacológica, y hay ciertas cosas que sí se pueden modificar con ciertos medicamentos en ciertos momentos en algunos pacientes, pero pues otra cosa que pueden hacer es luego recibir atención de orden psicológico y tratar de modificar, vaya, conductualmente las cosas que le están sucediendo. Pero entonces, les decía, a eso nos referimos cuando hablamos de trastornos de la personalidad, patrones de rasgos inflexibles del funcionamiento del sujeto, tanto en su forma de pensar como en la manera como experimentan sus emociones, como en la manera como se comportan, ¿sí? Y entonces, bueno, el grupo de trastornos de la personalidad que luego se describió, a lo mejor incluso desde hace mucho tiempo, a lo mejor no son los más antiguos descritos, pero es clásico que se piense que los sujetos que son exageradamente desconfiados y que tienen poca capacidad para relacionarse con otras gentes, porque en general piensan que los otros solo están tratando de ver cómo los van a terminar perjudicando. A ese grupo de personas, pues luego se les conoce como gentes con trastorno paranoide de la personalidad, cuyo núcleo es ese que les estaba diciendo,
Fíjense, trastorno paranoide de la personalidad. Es una manera de ser, y es una manera de ser muy desconfiada. Es decir, el sujeto desconfía de todo el mundo. Tiene una gran incapacidad para relacionarse con otras gentes porque piensa que le pueden hacer una trastada, le van a dar una puñalada trapera, y entonces pues prefieren más bien como aislarse. Y entonces tienen pocas personas conocidas, tienen muy pocas amistades fuera de las personas de primer o de los familiares de primer nivel, de primer rango. En general tienden a estar siempre a la defensiva y a contraatacar, tienden a estar malhumorados, y además, si son tan exageradamente desconfiados de la gente, pues ustedes se podrán imaginar que es muy difícil que una persona con una personalidad de este tipo vaya a llegar a buscar atención, porque generalmente todo esto se asocia con el hecho de que la persona no se percata de que sus rasgos están realmente fuera de lo normal. Entonces, como el trastorno, en primer lugar, no tiene confianza, y además el trastorno, digo, no tiene confianza en los demás, y además el trastorno tiene esta característica que ya había mencionado de ser como bastante ego sintónico, o sea, el sujeto no se percata de su forma de ser anormal o patológica. Entonces, bueno, pues regularmente, como les comentaba en algún momento, se trata de este tipo de sujetos de los que luego más bien nos enteramos porque nos platica alguien más, ¿sí? De que están teniendo broncas en sus relaciones interpersonales por lo desconfiados que son. Pero si ya de por sí son desconfiados con las gentes en general, pues luego piensen ustedes lo que varía un sujeto con trastorno paranoide de la personalidad. Si le dicen, oye, tienes que ir con el psiquiatra, pues luego van a pensar mal, ¿no? Pues lo que quieres es molestarme, o quién sabe qué intenciones traerás, o ya te pusiste de acuerdo con él, o lo que sea, ¿no? Ahora, con todo y todo, no son propiamente todavía sujetos psicóticos. Tienen un trastorno grave de la personalidad centrado en esta característica de ser exageradamente desconfiado, pero todavía no se trata de sujetos que están psicóticos, ¿no? Pareciera que están, pero no están. Ahora, además del trastorno paranoide de la personalidad, en estos trastornos de la personalidad del grupo A están el trastorno esquizoide y el trastorno esquizotípico de la personalidad. Dos trastornos muy curiosos que cumplen también con esto que les comentaba yo sobre el trastorno paranoide. O sea, muy rara vez nos va a tocar ver a alguien que tiene, por ejemplo, un trastorno esquizoide de la personalidad. Y va a ser muy difícil que podamos ver a alguien que tiene un trastorno esquizoide de la personalidad, porque también son sujetos que a lo mejor son muy solitarios, ¿sí? A lo mejor pudiéramos ver más frecuentemente alguna variedad de trastorno paranoide de la personalidad, porque el paranoide, como es tan desconfiado y tan malhumorado, pues algo, digo, a lo mejor en algún momento se puede meter en algún lío con los vecinos porque sacaron la basura y terminó liándose a golpes con alguien. Y entonces resulta que el juez que lo atendió después o sea, el juez que atendió el caso después de que, después de que sucedió el desaguisado, pues le ordena que acuda a buscar atención por su conducta y porque ya todo mundo se está quejando de que es un sujeto que tiene muchos problemas con la gente. Y les decía, en el caso de la persona con un trastorno esquizoide de la personalidad, pues regularmente el trastorno esquizoide se caracteriza principalmente por el hecho de que a la persona no le interesan los demás. Estos son menos desconfiados, aunque luego tienden a sufrir así como ansiedad social intensa cuando están en algún grupo o cuando por obligación tienen que asistir a un lugar donde hay más gente, pues en general se sienten más cómodos realizando actividades solitarias. O sea, todo lo que pueda yo hacer y para lo cual no tenga necesidad de relacionarme con nadie, pues ahí me la paso muy a gusto.
Y entonces el rasgo esencial de una persona con un trastorno esquizoide de la personalidad es esta falta de interés en establecer relaciones con los demás, sean relaciones de tipo social o sean relaciones de tipo íntimo, es decir, son sujetos que luego regularmente tampoco les interesa buscar una pareja y también tienen muy pocas amistades fuera de su círculo más cercano, por ejemplo, de personas que incluso a lo mejor son familiares, ¿no? Esto es, pues, en el trastorno esquizoide de la personalidad, al sujeto no le interesa relacionarse con los demás y entonces también es un sujeto que tiende a ser como aislado, solitario, pero que en general si no tiene otra bronca extra, pues se la puede pasar muy a gusto, sin relacionarse con otras gentes, ¿no? Y también dentro del grupo A de los trastornos de la personalidad se encuentra la otra variedad que decíamos se llama trastorno esquizotípico de la personalidad. Aquí están divididos, como se los estoy describiendo ahorita. Y entonces decíamos, el paranoide, su rasgo esencial, pues que es un sujeto exageradamente desconfiado, ¿sí? Nomás que todavía no está psicótico, ¿va? Para estar psicótico necesitaríamos pasarlo para este lado, ¿sí? Y decíamos ahorita, el paranoide, muy desconfiado, al esquizoide no le interesa relacionarse con otras gentes, ¿sí? Y luego, al esquizotípico, hagan de cuenta que es igualito que el esquizoide, tampoco les interesa relacionarse con otras gentes, nada más que el esquizoide, además de aislado, es todavía más raro, o sea, presenta como peculiaridades en su manera de pensar, en su manera de hablar. El lenguaje puede ser vago, sobreelaborado, metafórico, o sea, habla de forma extraña, pues. Y además del pensamiento y de su lenguaje, luego inclusive son sujetos que tienden a tener como ciertas excentricidades, incluso en su forma de vestirse o de arreglarse o de alinearse. Entonces, además de que hablan raro y se comportan raro, se visten raro, o sea, tienen estas, o bueno, son rasgos que luego se pueden presentar, además de ciertas particularidades, como por ejemplo en el pensamiento, ¿verdad? O sea, tienden a pensar en términos, así como les digo, raros, extraños o de cosas que tienen que ver con asuntos así como nebulosos, esotéricos, relacionados con magia, brujería, presencias astrales o cosas por el estilo, de forma que además de todo, pues son sujetos que luego también son medio raros y que comparten ciertas características que luego se han descrito con el paso de los años, que se presentan también en pacientes esquizofrénicos propiamente. Entonces, hay que tener en consideración que con este trastorno en particular, el trastorno esquizotípico de la personalidad, además de que está incluido en el capítulo de los trastornos de la personalidad y se sigue considerando como un trastorno grave de la personalidad, pues luego en la clasificación actual también lo pusieron, lo dobletearon pues, o sea, lo pusieron en los trastornos de la personalidad, pero en el caso de la última clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana, el trastorno histriónico de la personalidad lo incluyen también en el grupo de los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Es decir, como que se considera actualmente que alguien que piensa así tan raro como un paciente esquizoide, que siente presencias extrañas o que se conecta luego con los alienígenas de cuando en cuando y además se viste medio rarón y habla medio rarón y se junta poco con la gente que le rodea, pues ya lo metieron también en el grupo de los cuadros psicóticos, ¿no? Entonces hay que tener esos pequeños detalles en consideración. Entonces les decía, esos son los trastornos que están actualmente incluidos
en el grupo A de los trastornos de la personalidad, aunque se los pongo yo acá hasta el final en el esquema que hemos estado viendo, para tener en consideración que son ya cuadros clínicos que, si bien algunos se quedan en la mera rayita para pasarse al lado psicótico, como podría ser el trastorno paranoide de la personalidad, hay otros que incluso ya se considera que francamente están en el lado de los cuadros psicóticos. Es decir, el trastorno esquizotípico de la personalidad es algo así como un tipo de esquizofrenia, pues, como para tenerlo en la mente, ¿no? Un trastorno esquizotípico como una variedad genética particular que a lo mejor no cumple con todos los criterios que se exigen para decir que una persona está psicótica, pero casi que como si lo estuviera, ¿no? O sea, ya funciona tan mal luego socialmente que tampoco resulta difícil pensar. A mí se me hace que es una esquizofrenia, a lo mejor no con todos los detalles que pudiéramos encontrar en un cuadro esquizofrénico clásico o más común y corriente, pero como que ya entra en ese grupo, ¿no? Ahora, esos son los del grupo A. Y luego están los del grupo B, que luego se les ha llamado los explosivos o los impulsivos, aunque no todos van a ser explosivos e impulsivos, pero acá nos encontramos cuadros como el trastorno histriónico de la personalidad, donde la característica central, histriónico, pues el nombre lo dice, ¿no? Histriónico, pues quiere decir teatral, dramático, exagerado emocionalmente, pues. Es decir, se trata de sujetos que luego son así, o uno de sus rasgos es ese, tratan de llamar la atención de los demás. Muchas veces echando mano a su atractivo físico, particularmente en el aspecto sexualizado del asunto. O sea, son sujetos, generalmente mujeres, ¿sí? Es decir, el diagnóstico de trastorno histriónico de la personalidad tradicionalmente se hace con mayor frecuencia en mujeres, aunque también hay hombres que pueden cumplir las características de un trastorno histriónico de la personalidad. Y entonces son dramáticos, teatrales, como exageradamente expresivos, y desean ser el foco de la atención de los demás. Y además se deprimen si no se les pone atención. De tal manera que en ese sentido se parece mucho al otro grupo que se llama trastorno narcisista de la personalidad, donde aquel sujeto también quiere llamar la atención de los demás, pero en este caso del histriónico o la histriónica es, admírenme porque soy muy atractiva sexualmente, ¿eh? En el caso del trastorno narcisista de la personalidad es, admírenme porque soy mejor que todos ustedes, soy casi que su Dios, o sea, soy tan exageradamente bueno en todo lo que hago y tengo tantas cualidades que ninguno de ustedes me puede llegar ni a los talones. Y entonces esa es una característica central del sujeto con trastorno narcisista de la personalidad, es decir, los demás no me interesan más que en el sentido de que puedan rendir tributo ante mi grandeza. Y entonces, en ese sentido, el trastorno narcisista se parece al histriónico en cuanto a que busca la admiración de los demás. No más que busca la admiración, el histriónico, la admiración en el sentido de admira mi atractivo físico, y les decía, en el caso del trastorno narcisista es admira mi grandeza, ¿no? Tienen un sentido de grandiosidad y de autoimportancia exagerado. Es decir, tienen como una autoestima súper inflada, ¿sí?
pero que luego cuando la realidad los llega a enfrentar, o cuando ellos llegan a enfrentar a la realidad y se percatan de que a lo mejor no son tan exageradamente buenos en el sentido de estas capacidades que ellos piensan que tienen, pues entonces muchas veces se deprimen. Y a veces es cuando puede que llegaran a buscar atención. En el caso del sujeto con trastorno límite, ahora, bueno, histriónicos, a lo mejor hay que decir histriónicas porque son más frecuentemente mujeres. Narcisista son más frecuentemente varones. Pero también hay mujeres. Y en el caso del trastorno límite de la personalidad, también el diagnóstico se hace más frecuentemente en mujeres, pero también hay varones con trastorno límite. Las personas con trastorno limítrofe de la personalidad tienen como característica central el hecho de que evitan frenéticamente el abandono. Ese es un rasgo, una tendencia a evitar de manera frenética el abandono. O sea, quieren estar pegado con el otro. O con la otra persona con la cual luego tienen una relación cercana. Relaciones que luego tienden a ser como tormentosas también. Tormentosas, ¿por qué? Pues porque tienen la tendencia a idealizar y a devaluar. Esto es, pueden pensar lo máximo del otro en un momento y al momento siguiente, digo, generalmente después de unos días, piensan lo peor de esa persona. Es decir, por un lado, en algún momento lo ven como todo bueno y a los pocos días como todo malo. Esto se ejemplifica en las relaciones que luego tienen ellos entre otras personas o con su familia, pero también luego surge de manera muy temprana cuando se les da atención en el sentido terapéutico, pues tienden a idealizar o a devaluar al terapeuta o al médico o al psiquiatra o a quien sea que los esté atendiendo. Un día ustedes van a hacer lo máximo para esa paciente y a los 15 días que la vuelvan a ver van a hacer lo peor para esa paciente. Y lo curioso es que ella se los va a decir directamente. ¿Okay? Al principio les voy a decir, usted es muy buena doctora, la mejor doctora que nunca me ha atendido, bla, 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 porque la otra doctora que me atendió antes o el doctor que me atendió antes es un tonto, no sabe nada, me dio un medicamento que me cayó muy mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de detalles en las entrevistas con los pacientes, particularmente en los que sospechamos que hay un problema de personalidad, porque son luego pequeños datos que vamos recogiendo y que nos conforman el rompecabezas luego que resulta hacer un diagnóstico preciso, particularmente en estos casos donde la persona pues lo que tiene, vaya, precisamente el problema no es lo que tiene, en este caso de los trastornos de la personalidad, no es que la persona tenga algo, como en el caso que decimos, no, pues es que tengo coronavirus, ¿verdad? Traigo bichos por ahí por todos lados, incluyendo hasta la punta del dedo gordo del pie. Y en el caso de los trastornos de la personalidad no es que la persona tenga algo, sino más bien es que la persona es de cierta manera, que por supuesto, en la mayor parte de los casos, pues la persona no nos va a dar una descripción de cómo es, porque en muchos casos, pues la persona no tiene conciencia de que precisamente eso es lo que le está causando las broncas en su funcionamiento diario, en particular en cuanto a su relación con los demás, pero luego también en cuanto a su propia experiencia interna como persona. Y estas personas con trastorno límite de la personalidad en general, nos encontramos con que, como les decía ahorita, evitan frenéticamente el abandono, idealizan y devalúan, pero muy frecuentemente también se autolesionan, amenazan con matarse y
también tienen intentos suicidas. Entonces, este grupo de sujetos con trastorno límite de la personalidad o el diagnóstico de trastorno limítrofe de la personalidad es el diagnóstico de trastorno de la personalidad que más frecuentemente se hace. Pues porque son los que van a llegar más frecuentemente a cualquier servicio porque ya se cortaron en las muñecas, porque ya amenazaron con matarse, porque ya los bajaron de arriba de la Torre Eiffel, porque Eiffel de allá de Gómez, porque estaban diciendo que se iban a tirar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, muy frecuentemente nos los vamos a encontrar, o nos las vamos a encontrar, porque también esto es histriónico y limítrofe. El diagnóstico se hace más frecuentemente en mujeres, aunque también hay hombres. Pero narcisista y antisocial, el diagnóstico se hace más frecuentemente en varones, aunque también hay mujeres, ¿no? Y entonces les comentaba hace un ratitito, en el caso del trastorno narcisista de la personalidad, el núcleo es que la persona no tiene capacidad de empatizar con otras gentes, ¿no? Es decir, los demás no le interesan, en tanto no sea para que lo admiren. Y lo mismo sucede con el sujeto que tiene un trastorno antisocial de la personalidad. Tampoco tiene empatía con las demás gentes. Nada más que se queda en el exclusivo asunto de te necesito para que me admires, ¿sí? Y se traslada al punto de te necesito, pero para poder fastidiarte, para lastimarte, para hacerte daño, para quitarte tus cosas. Entonces el antisocial es el sujeto que regularmente comete delitos, que muchas veces está en la cárcel ya, que todo eso le pasa también porque no tiene conciencia sobre las necesidades y los requerimientos de otras personas. Y entonces eso en buena medida se manifiesta por el hecho de que estos sujetos con trastorno antisocial de la personalidad rompen las reglas y las normas establecidas socialmente para que en general el sujeto pueda funcionar apropiadamente cumpliendo con lo que tiene que hacer durante el día. Ahora, claro, el trastorno antisocial probablemente fue el primer trastorno de la personalidad descrito, donde el nombre ha ido modificándose con el paso del tiempo. Probablemente los casos más graves de trastorno antisocial de la personalidad pues correspondan a lo que tradicionalmente se les llamaba sociópatas o psicópatas, o incluso tiempo atrás eran los que luego se les conocía como pacientes que tenían un cuadro de locura moral porque fuera de que sus valores morales estaban medio desajustados, pues el resto del funcionamiento del sujeto en el sentido de su funcionamiento mental podía ser inclusive muy bueno. O sea, son sujetos que inclusive luego en las relaciones interpersonales pueden parecer sujetos encantadores y sujetos muy bien dotados intelectualmente en ocasiones, nomás que tienen la pequeña particularidad de que la razón por la cual buscan relacionarse con otras gentes es para buscar su propio beneficio, ¿sí? Y si les parece, pues yo creo que ahí le dejamos por hoy y mañana le seguimos, a menos de que tengan alguna pregunta en este momento. Al menos por mi parte no sé mis compañeros. Bueno, si tienen preguntas, anótenlas por ahí. Y bueno, las pueden hacer aquí a la hora de la clase o las mandan por el chat del grupo, pues ya ven que también hay chat aquí. Entonces, bueno, les agradezco mucho y les seguimos mañana con este rollo
para terminar con esto de la clasificación en general. ¿Ve? Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. A ustedes. Nos vemos A ustedes, mañanita. gracias. Hasta Hasta mañana. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.